de tu espíritu. Amén y amén. Gloria al Rey. Tomamos asiento. Qué hermosa la alabanza, la adoración y qué deseos de seguir alabando, adorando al Rey. Qué hermoso. Para eso fuimos creados. Estamos en la carta a los Efesios del apóstol San Pablo. Ustedes saben, en este mes, por 5 o 6 domingos aproximadamente, ya vamos por el tercero y estamos buceando en la palabra de Dios, en esta tremenda carta del apóstol San Pablo a los Efesios, una carta tremenda. Y hablamos hace 3 domingos atrás, aunque muy por arriba y más el domingo en la mañana, sobre el capítulo 1. Estuvimos viendo ahí el domingo pasado, aquellos que estuvieron saben que estuvimos tocando el versículo principalmente donde Pablo dice: yo por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, y la importancia, la injerencia espiritual que tienen las rodillas en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual. No sé cuántos ya están haciendo su devocional en la carta a los Efesios, pero te animo a seguir, a profundizar, porque una cosa es ir por la superficie en la palabra de Dios y otra cosa es ir a lo profundo, en oración, insistiendo en una carta puntual, en un tema puntual. Dios te sigue hablando y es como capas que van saliendo de nuestros ojos y podemos acceder más a la palabra del Señor. De hecho, esto justamente tiene que ver en esta noche lo que vamos a estar viendo de parte del Señor y con su ayuda. Ustedes saben que toda la carta fue escrita principalmente teniendo en mente cosas que era necesario corregir en la iglesia. En realidad, el apóstol Pablo, como era y es la costumbre apostólica, pero estamos hablando de los apóstoles en aquel tiempo que escribieron por gracia de Dios en el canon, lo que hacían era corregir alguna cuestión que hacía falta en la iglesia del Señor en aquel tiempo, a la manera del Señor, porque era el Señor mismo hablando. Ustedes saben, Apocalipsis, cuando se habla a las iglesias, primero exalta algunos puntos fuertes, pero después va directamente a lo que hay que corregir. Y Pablo, de esta manera, en el capítulo 1, habla de la fe, del amor que hay en ellos y cómo la fama de ellos ha corrido por distintos lados. Pero después va a hablarles de lo que aún les falta, de lo que ellos necesitan de parte de Dios. Y para la sorpresa del apóstol Pablo, una iglesia tan fuerte como la de Éfeso, había una gran cantidad de hermanos que andaban como andan también aquellos que no tienen al Señor. Lo que Pablo les está diciendo me maravilla, me extraña, de que muchos anden de la misma manera que andan, que se mueven los que no tienen al Señor. Hemos vivido recién un tiempo de alabanza, de adoración hermosa, y realmente es tremendo. Qué lindo es verle alabar y adorar. Pero ¿qué será verles en el trabajo? ¿Qué será verles en la casa? ¿Qué será verle tratando con los amigos, con los hijos, con los clientes, con los proveedores, con el esposo, con la esposa? ¿Qué será? Y si alguien lo ve, ¿qué marcas de la vida cristiana podría estar en cada uno de nosotros? Pablo lo dice, por lo menos lo puntualiza en 2 lugares, en el capítulo 2 y lo repite en el capítulo 4. En el capítulo 2 dice: les ruego que ya no anden como andaban antes en otro tiempo. Ustedes andaban en la vanidad de la mente, andaban en la carne, andaban con los designios del hombre viejo, pero ahora ya no debe ser así. Y capítulo 4 es todavía más fuerte y ya en un espíritu de exhortación de parte del Señor, dice en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor. Otra versión dice, esto pues afirmo juntamente con el Señor. De alguna manera Pablo está como tratando de sacudirlos, diciéndoles, esto que les estoy diciendo, pero es Dios diciéndole a través mío. Yo junto con el Señor estamos requiero, dice algunas versiones, afirmo, pido, dice otras versiones. Es una exhortación del apóstol Pablo. Verso 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero juntamente con el Señor, que ya no anden. Esta es la exhortación. La palabra profética de exhortación, que está ahí explicada entre otros lugares, pero de una manera muy especial en 1 Corintios 14, esa palabra de exhortación tiene que ver con mostrar a alguien dónde está, pero hacia donde Dios le quiere llevar. Eso es exhortar. Exhortar no es agarrar la Biblia, no es pegar a alguien, no es retar, no es poner cara mala, etc. No, eso no es exhortar. Exhortar es mostrar por el Espíritu a alguien en qué situación está, pero cuál es el ideal de Dios, cuál es la voluntad de Dios, dónde Dios le quiere, qué es lo que Dios tiene para él.
Eso es el don de exhortación. Y ahí está Pablo proféticamente escribiendo la carta dirigida a los Efesios, pero algunos manuscritos griegos no figura la palabra Efesios. De todas maneras, una carta circular, como eran las de Pablo, que pretendía que se lean en todas las iglesias, que sea de bendición en aquel tiempo, que sean de bendición hoy para nosotros también. Y en esta exhortación por el Espíritu Santo esperamos también que la luz de Dios inunde nuestra vida por su palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden, y les muestra cómo están andando en el momento, que ya no anden como andan también los gentiles, es decir, los que no tienen a Dios. Y empieza a hacer una descripción que es bien confrontativa y que es bien fuerte, que ahora vamos a desglosar un poquitito de qué se trata, pero escuchá la descripción que Pablo hace de la hermosa carta, de la hermosa iglesia de Efesios. Una iglesia realmente importante, una iglesia de mucha influencia, como hablamos el domingo pasado. Pablo les dice, no anden en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ¿Algo más, Pablo? Es como un espadazo del Espíritu que viene de la derecha y de la izquierda y de la izquierda y de la derecha. Y lo que está diciendo es fuerte. No dice ustedes andan así, dice no anden como los gentiles porque ellos andan. Y hace una descripción que para muchos en la iglesia de Éfeso cuadraba perfectamente. Los que no tienen a Dios, los que profesan tener a Dios y haberle entregado todo a Él, y no hay ninguna diferencia. Pablo dice, ya no anden de esta manera en la vanidad de la mente, entenebrecido en su entendimiento, ajeno a la vida de Dios, llenos de ignorancia por la dureza del corazón de ellos. Esta carta es una exhortación a salir de la ignorancia. Todo lo que Pablo escribe en estos 6 poderosos capítulos de Éfeso tiene que ver con agregar algo a muchos que en ese momento no lo tenían. Abrir un panorama de conocimiento que ellos al momento no tenían. Notá y subrayá en tu casa, te animo, la palabra revelación, conocimiento, sabiduría, inteligencia, etcétera, más de 15 veces en solamente 6 capítulos. Porque Pablo da a conocer y revela por el Espíritu lo que ellos no tienen. Y es una ignorancia impresionante de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para cada vida, de cómo Dios espera que nos movamos en situaciones y en momentos determinados. Y el punto es que una mente oscura y entenebrecida no puede ver el reino de Dios, no importa cuánto sepa, si no es iluminado por la palabra. Y ahora vamos a ir a eso. Nicodemo, un maestro de la ley, pero Jesús tratando de explicarlo algo básico como el nuevo nacimiento, no lo puede entender. Como maestro trata de buscar ejemplo y decirle al Señor, ni ejemplo, está casi ironizando con el Señor y diciéndole, pero ¿podrá el hombre entrar de nuevo al vientre de su madre? Y no puede entender lo simple que Jesús le quiere transmitir, pero no tiene la revelación necesaria. Aunque tenía conocimiento, pero Nicodemo no tenía revelación. Una mente oscura y entenebrecida no puede ver el reino de Dios. No alcanza a ver y discernir la presencia de Dios. Sus favores, sus misericordias se le hacen costumbre. No reconoce a Dios y no le da la gloria a Dios tampoco. Pablo advierte a estos hermanos haciendo una lista sintomática, una lista de síntomas de aquellos que andan como los que no tienen a Dios. Y la desglosamos: una mente envanecida, entendimiento entenebrecido y oscuro, desarrollo de razonamiento sin luz, argumentos de las tinieblas, lejanos a la vida de Dios o sin vida de Dios, andando como los que no tienen al Señor, con un corazón endurecido, ignorancia o, lo que es su paralelo, vacío de Dios, de su palabra y del conocimiento de su voluntad. Curiosamente, o justamente, esta descripción del apóstol Pablo coincide con lo que escribe a los Romanos en el capítulo 1 y verso 21, pero coincide casi exactamente. Mira cómo lo dice, aunque conocieron a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Reina Valera Gómez lo dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay casi un paralelo en lo que Pablo dice.
Y lo mismo pasa con la carta a los Colosenses. El 30 al 40% de lo que escribe a los de Éfeso está también desarrollado. Y por estrofas casi exactamente, Pablo le dice a los de Colosa cuando le escribe también. Pero el punto es que está haciendo una descripción que es bien fuerte de cómo andan algunos en la iglesia de Éfeso y qué es lo que necesitan de parte de Dios. Para entender profundamente necesitamos desglosar qué es lo que significa. Porque la palabra vanidad viene del latín vanitas y tiene la cualidad de algo vano, es decir, vacío. Vacío, eso es una mente vana. Principalmente vacía, hueca, falta de realidad, de sustancia o solidez. Este adjetivo está vinculado a lo insustancial, a la arrogancia, presunción y envanecimiento. Se trata de una especie de autoidolatría. El vanidoso rechaza a Dios ya que se tiene a sí mismo. Una mente envanecida dice, ¿qué tanto ir a ver lo que Dios quiere? Yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo me tengo que mover. Y entonces cae en una autoidolatría y eso hace un vacío de Dios, porque donde hay orgullo, donde hay soberbia, donde hay arrogancia, Dios no puede estar ahí. Dios está a kilómetros de la arrogancia, porque Dios dice que resiste al soberbio. Es decir, un soberbio se acerca a Dios y Dios se va para otro lado. Hay resistencia. Eso es la vanidad de la mente. Es una mente vacía, llena de ignorancia de lo que Dios, de lo que le agrada a Dios. Una mente entenebrecida no es menor en su impacto lo que Pablo está diciendo. Significa llena de tinieblas, de oscuridad o de tristeza y pesimismo. Viene de una palabra griega, skotoi, significa tenebroso y oscuro. Significa entenebrecer, significa cubrir, significa lleno de tinieblas. Tiene que ver con argumentos satánicos puestos en la mente, en el corazón de una persona. Vale la pena acá recordar la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13 en adelante, donde dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Y para derribar qué? Argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento del Señor. Es decir, gente que por revelación de Dios había conocido algo, pero el envanecimiento le hace alejar de Dios y andar igual que toda persona que no tiene al Señor. Porque habiendo conocido a Dios, aunque se refiere acá de una revelación a través de las cosas hechas, Romanos, habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como Dios, ni le dieron gracias, y su necio corazón fue entenebrecido, dice Pablo. Es la descripción que recién mencionamos. Al dar este diagnóstico, Pablo ministra a la iglesia en aquel tiempo. ¿Y cómo le ministra? Con palabra. ¿Cómo es que una mente oscurecida con razonamientos del infierno, que ha caído en vanidad y lo peor de todo que no se da cuenta? Pablo usa la tinta muy valiosa, importante y escasa en aquel tiempo, usa los rollos para escribir algo por el Espíritu que de verdad era importante. Y es algo que ellos no estaban notando, que no podían ver. Había un estado en su vida que los de Éfeso no podían reconocer. Y Pablo, por la luz de la palabra de Dios, por los rayos brillantes que salen de la palabra de Dios, trata de iluminar, y de hecho lo hace, ilumina la mente que estaba en oscuridad. Esto dice el Salmo, tremendo Salmo conocidísimo, 119, les leo desde el verso 104, porque empezar desde el verso 1 sería medio mucho en esta noche, pero desde el verso 104 dice, de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, o lumbrera para mi camino. ¿Qué es lo que hace la palabra? Ilumina, hace sabio al sencillo. Eso hace la palabra de Dios, está ahí en Proverbios. Vos lo sabés. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Empieza a hablar palabra. La palabra ilumina, la palabra saca de oscuridad, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no que resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué Evangelio es la palabra? La buena noticia. Y cuando la palabra es proclamada, entonces la luz de Cristo se instala en una mente, en una vida y en un corazón. ¿Y de qué manera lo hace Pablo? Y ahí volvemos una vez más al capítulo 1. Desde el verso 17 en adelante, muy fuerte lo que Pablo está diciendo ahí, está hablando de una necesidad que ellos tienen y le ministra en este sentido. Efesios 1:15, y vamos a leerlo. Por lo cual también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. Está hablando del amor y de la fe. Tremendo. Y después habla, sea a todos amor con fe. Palabra que Pablo usa varias veces en las cartas. Mira qué lindo lo que dice, amor solo no, amor con fe. Y dice, ustedes tienen amor y tienen fe, pero necesitan algo más. Y entonces Pablo dice, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Pablo estaba diciendo, Señor, acordate de los de Éfeso, porque hay algo que ellos no están viendo. Y oraba en estos términos por ello, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos que están acá adentro. No los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Porque una mente entenebrecida, oscurecida, una mente vana y vacía, es una mente que no puede percibir, que hace mucho no se da cuenta que día a día la misericordia de Dios se renueva sobre él y que llegó hasta donde llegó por gracia y misericordia de Dios. Y Pablo dice, no anden como los gentiles, sino anden como han sido llamados por Dios. Y les empieza a ministrar con esta palabra y les dice espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan. Y ahí les empieza a ministrar. ¿Saben? Hay cosas que ellos no sabían. Y es probable que en esta noche haya cosas que el Espíritu Santo nos va a revelar. En esta noche hay cosas que el Espíritu Santo te va a revelar. Hay cosas que el Espíritu Santo va a firmar en tu vida y en tu corazón. Hay mantos de oscuridad y de tiniebla que van a caer de tu vida. Hay razonamientos satánicos que han oscurecido tu mente que van a caer en esta noche. Cuando los pensamientos del mundo están en nosotros, vamos a caminar como los que no tienen a Dios. Pero cuando esos razonamientos del diablo con mente oscura y entenebrecida son iluminados por la luz de la palabra, entonces podemos andar como es agradable delante del Señor. Y Pablo les muestra en esta carta lo que ellos, esta iglesia tan importante, precisaba conocer. Hay cosas que necesitamos conocer. Y Oseas 6 dice, prosigamos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a la mañana. Prosigamos en conocer a Jehová. Y Pablo dice en Filipenses 3, olvidando lo que queda atrás y estimando como basura todo lo que he logrado hasta el día de hoy, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús, para conocerle más a Él. Pablo que se pegó un viaje cósmico en el espíritu, impresionante. Pablo que fue hasta el tercer cielo, que vio lo que vio. Dice todo y hace una lista de puntos fuertes para su vida. Dice, lo estimo como basura porque lo quiero conocer más a Él, porque quiero conocer más de su amor. Y Pablo les dice, ustedes necesitan conocer, les necesita ser revelado. Lo que habla, y voy rápidamente a algunos puntos en la carta a los Efesios para que vos lo profundice, en los 6 capítulos, un recorrido muy rápido de algunos minutos, para después ir a un ejemplo que es muy, pero muy fuerte y revelador en la palabra de Dios sobre este asunto que nos toca en esta noche. Lo que Pablo dice es que la voluntad de Dios tiene que tener primacía en nuestra vida. Que todo lo que hagamos, que no importa en lo que sirvamos al Señor, en cada área de nuestra vida, la voluntad de Dios tiene que tener primacía. Y lo dice desde el primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿y qué es lo que dice? ¿Cuántos leyeron carta a los Efesios? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Pablo ya de entrada les está diciendo lo que les escribo, lo que hago, en lo que estoy sirviendo, no es porque a mí se me ocurre, ni siquiera porque me guste, porque Dios dijo cuánto es necesario que sufra a causa del Evangelio y por mí. Pablo dijo lo que estoy haciendo es por la voluntad de Dios. Y se lo dice en varios lados en esta tremenda carta, resalta para que puedan abordar, para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces se lo dice, por la voluntad de Dios es que vamos a dar los pasos que vamos a dar y vamos a hacer todo lo que vamos a hacer. Y esto Pablo lo subraya. Solo podemos conocer la voluntad de Dios con una mente renovada. Y es lo que Pablo les dice. Si nuestra mente está envanecida, si nuestra mente está vacía, si está entenebrecida, no vamos a saber la voluntad de Dios. Y le escribe también a los Romanos capítulo 12, verso 2. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No te conformes a este mundo, a este siglo, sino renovate en el espíritu de tu mente para que puedas comprobar que
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después busca voluntad de Dios en todo Efesios y lo vas a encontrar en más de un lugar. Lo siguiente que Pablo le dice es, se les tiene que revelar las bendiciones con las cuales Dios los bendijo ya. Una mente oscura, entenebrecida, busca bendiciones a la manera del mundo, de los que no tienen a Dios. Pero el que sabe lo que Dios le preparó, anda muy diferente. Lo que Pablo escribe es tan fuerte que dice, Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Cuando habla bendecir es la palabra eulogeo ahí, significa hablar bien de. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Antes de Dios crear el mundo, Dios habló tu bendición. Porque el mundo es parte de la bendición que Dios habló para vos y para mí. Antes de hacerte a vos y de hacerme a mí, por su voluntad, dice la palabra, por su voluntad, Él soltó toda bendición. Él dice, ya nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pero lo que está diciendo, no te olvides que con algunas pocas palabras, el Señor creó todo lo que vemos. Pero antes de eso habló tu bendición. El que tiene esta mentalidad sabe que lo que Dios le prometió, que lo que tiene preparado, va a venir a la manera de Dios. Lo cree con todo el corazón y se aferra a esta realidad de la palabra de Dios. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y en el momento oportuno, porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, en ese momento oportuno de Dios, entonces Dios me va a soltar lo que Él preparó para mí. Pero cuando habla de los ojos del entendimiento, nombra tres cosas inmediatamente, bien fuertes. Y lo primero que dice es, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a cual Él nos ha llamado. Qué diferente es caminar sin esperanza. Pero lo que Pablo está diciendo, Dios te llamó una esperanza, pero te tiene que ser revelada. Y una vez más, la voluntad de Dios para nosotros y para nuestras vidas. La voluntad de Dios. Aleluya. Todos están mirando a la bebé de la primera fila. Que si estuviera en la última se distraerían menos. Recibe la palabra. Seguimos adelante. Mientras el Señor va ministrando en esa palabra, ¿la sala bebé está habilitada? Bueno. Y Dios te dé entendimiento en todo, dice. Alguien que la ayude. Porque aparte va a recibir también más ella también. Y a lo mejor la pueden ayudar con la bebé. Le damos un aplauso a la mamá y a la bebé. Y algunos están aplaudiendo. Bueno. Pablo le dice tres cosas que son muy fuertes en este lugar. Y le dicen, cuando Dios te alumbra los ojos del entendimiento, vos sabés a qué Dios te llamó. Cuando vos sabés a lo que Dios te llamó, tu manera de moverte en el día a día cambia completamente. Y Pablo les dice, Dios no los llamó a moverse como se mueven en el mundo. Lo que Dios preparó para ustedes, a lo que Dios les llamó, nada tiene que ver con su estilo de vida de hoy. Pero cuando a vos se te revela qué es lo que Dios tiene para vos, te movés tan distinto, hablas diferente, pensás diferente. La gente dice, ¿pero qué le pasa? No, Dios me lo va a dar, Dios lo va a hacer, Dios está conmigo. Y te miran como raro, porque hay algo que vos estás viendo, que ellos no están viendo. Y es la esperanza a la cual Él te ha llamado. Y es todo lo que nosotros esperamos en el Señor. Número uno. Pero número dos, lo que dice no es menos fuerte. Dice, ¿y cuál la herencia de los santos en luz? Significa que cuando vos sos hijo, te alineás a una herencia poderosa, espiritual y del cielo. Pero se te tiene que revelar. Y la herencia es lo que el Padre preparó para los hijos. Y lo que sigue diciendo va como en un increscendo. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? La que opera en nosotros los que creemos. No dice su poder, dice la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuántos conocen el poder de Dios? ¿Cuántos conocen la grandeza del poder de Dios? ¿Cuántos conocen la supereminente grandeza del poder de Dios? ¿Cuántos lo conocen de verdad? ¿Y cuánto poder tiene una circunstancia? El que conoce el poder de Dios se mueve tan diferente en la circunstancia. Pablo, se te prendió una serpiente. No hay problema. Fue al fuego. Se sacudió en el fuego. Y era una de esas, en algún momento lo compartimos. Era una especie que te picaba y en pocos segundos
por el poder de ese veneno, se hinchaban las personas y caían muertas inmediatamente. Y todos se quedaron pálidos diciendo, lo perdimos a Pablo. Y cuando lo veían que él seguía andando normalmente, comía, se estaba calentando en el fuego, dice, dioses han descendido en medio nuestro. No lo podían creer, porque Pablo conocía el poder de Dios. Y Pablo sabía muy bien a qué Dios lo había llamado y que Dios todavía no había terminado con él ni con su vida. Pablo lo sabía, le había sido revelado. Cuando Pablo está en el barco, ustedes recuerdan, y es llevado para comparecer ante César, ¿recuerdan? Pablo dice, y vamos a resumir muchísimo la historia, esta noche estuvo conmigo el ángel a quien yo sirvo y me dijo, ninguna vida se va a perder. Y él comía tranquilo, porque él sabía lo que le esperaba. Los ojos de su entendimiento se habían alumbrado y los exhortó a que tengan ánimo, porque no iba a haber pérdida de vida, coman. Y lo vieron a Pablo tan seguro, tan tranquilo, que comieron también con él. Tiraron todo lo demás, aligeraron el barco, si no va a haber pérdida de vida. Y entonces ordenaron todo de una manera distinta. Finalmente no hubo pérdida ni de una sola vida, porque Dios había estado con Pablo y Dios alumbró los ojos del entendimiento para que él pueda ver lo que estaba preparado para lo siguiente, para lo que venía en Pablo. Qué manera distinta de moverse es aquel que entiende el propósito de Dios para su vida, aquel que abraza el propósito, el camino de Dios para él, como lo había hecho el apóstol Pablo. Y les dice, ustedes tienen que ver a qué Dios los llamó. Ustedes tienen que entender todo lo que Dios va a hacer con ustedes. Y entonces se van a mover de una manera muy distinta. Les habla en el capítulo 2 de la gracia que los salvó. Les dice, ustedes eran esto en otro tiempo, pero hoy no. Hoy no. Por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Estábamos muertos en delito y pecado, pero nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Estás sentado en lugares celestiales. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces haciendo lo que estás haciendo? Eso le está escribiendo más o menos Pablo. Y les habla de la gracia que les salvó. Y sigue en el capítulo 3 hablándole y ministrándole también de manera tremenda, diciéndole de aclarar el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Y les ministra en el capítulo 3. Y le dice al final del capítulo que puedan entender con todo lo santo y conocer el amor de Dios. Pero no les está alabando por el amor que ellos tenían, por la fe que ellos tenían. Sí, tenían el amor de Dios, pero no estaban entendiendo la dimensión del amor de Dios. La profundidad, la longitud, la anchura del amor de Cristo. Y Pablo subraya y dice que sobrepasa ¿qué? Todo conocimiento. Y que solamente se puede de alguna manera abordar junto con todos los santos. Y Pablo le dice, ustedes lo tienen que conocer. Tienen amor de Dios en sus corazones, pero todavía no han alcanzado a ver la dimensión impresionante que hay en el amor de Dios para con ustedes. Y les habla también en el capítulo 4, mirá qué fuerte, le dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y le habla una vez más, ¿conocen a Jesús? Yo pregunto, ¿quién conoce a Jesús? Sí, pero hasta que todos lleguemos, le dice Pablo, a la unidad de la fe, es decir, todos conocemos de tal manera a Jesús que nuestra fe es idéntica a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces no seremos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que la cabeza de esto es Jesucristo. ¿Qué le dice Pablo? Conocen a Jesús, pero no llegaron a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Y todos vamos a llegar ahí. Y le dice, lo tienen que conocer. Y le habla una vez más, capítulo 4, del cuerpo. A una iglesia fuerte, saludable, pero que necesitaba y precisaba mucho más de parte del Señor. Bueno, en el capítulo 4 sigue hablando de la nueva vida en Cristo, lo que ya te mencioné. Capítulo 5 también le revela cosas impresionantes también de parte de Dios. Le dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Capítulo 5. Remarca y subraya la voluntad de Dios. Y yo lo dije medio fuerte, medio rápido. No seas insensato, sino entendido. Y otra vez les dice, hay algo en la mente que les está oscureciendo y no comprenden plenamente cuál es la voluntad de Dios. Necesitan ser entendidos ¿en qué? En la buena voluntad de Dios. Y Pablo le dice, necesitan conocer la buena voluntad de Dios. Capítulo 6, lo que les habla, va increciendo Pablo. Y les dice, ya basta de pelearse entre ustedes. Ya basta de pelearse con la gente en el mundo. Necesitan saber y ver con quién es la lucha verdadera. Y le abre los ojos
a través de la palabra, diciéndole, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Eso lo hacen los que no tienen a Dios. Los que no tienen a Dios se trenzan en discusiones, se agarran a piña, discuten, etcétera, etcétera. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra pelea es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo, que se les corre ese velo. Tienen que pensar como Dios piensa y tienen que saber con quién es la batalla verdadera. Porque si vos ganás la batalla en contra de ese espíritu de odio que toma esa persona, ese espíritu de dolor, de pesimismo, etcétera, etcétera, de manipulación. Si vos ganás la batalla contra ese espíritu, lo atás en el nombre de Jesús, discerní de dónde viene la movida y la jugada, no va a poder en contra de tu vida, porque vos tenés autoridad sobre él. Pero si vos mirás la carne y peleás con las armas de la carne, descendiste al nivel de la carne y vas a recibir los frutos de la carne. Y te va a doler como aquellos que duelen en la carne por militar en la carne, pero no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, derribar argumentos y altivez que se levanten en contra, y una vez más la palabra conocimiento del conocimiento del Señor. Y el versículo que mencionamos de la cosecha y la siembra, sepan que cualquier cosa que el hombre haga, si es bueno, eso recibirá también del Señor, sea siervo, sea libre, también en el capítulo 6. Estos son algunos disparadores para tomar la carta de los Efesios y seguir haciendo nuestro devocional. De gente de una iglesia, y también somos nosotros, necesitamos conocer más de Dios y ser llenos de una manera de pensar acorde a la manera de pensar de Dios. Con esto termino. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Es una conclusión un poquitito larga, pero no tanto. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Dice el verso 1 que el profeta Samuel murió y todos lloraron a Samuel. Y entonces David se va al desierto de Parán. David huye al desierto de Parán. David vivía huyendo a esa altura. Ustedes saben, había sido proclamado rey y Saúl había sido ungido rey, pero no era el tiempo de que él ejerza el rol y la función. Vos podés tener una unción determinada, según un llamado determinado, pero aún no será el tiempo para que vos ejerzas esa función. No está en el mensaje, pero de paso, por ahí le sirve a alguno. Y ahí estaba David entonces huyendo de Saúl. Y se va al desierto de Parán. Y había en el desierto de Parán un hombre que se llama, dice la Biblia, Nabal. Y estaba también su mujer que se llama Abigail. Cuando Dios da un nombre no es porque sí. Si no, no lo menciona. Si da el nombre es importante. Y el nombre Nabal significa insensato. Nabal era alguien pervertido, conocido por ser un hombre duro, por ser un hombre malo, un hombre insensato, un hombre de malos tratos. El nombre Nabal significa insensatez, así era él. Muy al contrario de Abigail, su esposa, eran el agua y el aceite. Dicen que los opuestos se atraen. Y entonces Abigail era una mujer de hermosa apariencia, dice la Biblia, pero era una mujer inteligente. La palabra Abigail significa que da gracia, que da alegría, que llena de alegría el corazón del padre. Y miren la contraposición con la insensatez de Nabal, porque dice que el hijo necio entristece el corazón del padre. Los hijos necios traen tristeza a los padres, pero los hijos sabios, está en todo el libro de Proverbios, léelo junto con esta palabra, porque el libro de Proverbios habla de la sabiduría. Yo la sabiduría habito con la cordura. Lee el libro de Proverbios, es impresionante, especialmente capítulo 8, capítulo 6, capítulo 1, léelo entero. El libro de los Proverbios es tan tremendo, habla de la sabiduría de Dios. Pero bueno, Abigail significa la alegría del padre y era una mujer inteligente, cuyos pensamientos alegraban el corazón del Padre Dios. Bueno, y ahí estaban ellos en el campo junto con David, y David con sus 600 hombres, mientras estaban ahí, le cuidaron todo lo que este hombre tenía, porque era rico. Era un hombre rico que tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. El que tenía 4.000 animales, como lo es ahora en aquel tiempo, era rico, más rico antes que ahora. Mucho más rico antes que ahora esa cantidad de animales. 3.000 ovejas, 1.000 cabras, y estaban ellos en el tiempo de esquilar. Le sacaban la lana a los animales y se armaban en aquel tiempo una fiesta impresionante. Se preparaban comida, bebida y después de esquilar, gran fiesta. Celebraban esa bendición. Pero bueno, durante todo el tiempo que David estuvo ahí en el campo con ellos, la Biblia dice que fue muro
alrededor de ellos y que los guardó. Dice la Biblia que no le faltó ni una sola cosa, porque venían merodeadores, venían de otras regiones para robarle de las ovejas, y David con sus hombres fue muro alrededor, no le faltó nada. Entonces David dice, che, hay hambre, todos están de fiesta. Mandó a algunos de sus servidores para decirle a Nabal, váyanle y díganle a Nabal, David te manda saludos. Y díganle también, vos sabés que todo el tiempo que estuvimos con vos no te faltó nada. Si no, preguntale a tus criados, a la gente que trabaja con vos. Y el Señor David te dice, si tenés algo con vos para darnos. Y si vos entras a una casa, golpeás, hay fiesta, hay comida. Bueno, ahí estaba Nabal. La respuesta de Nabal, lo que Nabal le dijo, fue de una insensatez, hizo honor a su nombre. Simplemente podría haberle mandado con las manos vacías o darle cualquier respuesta, pero lo que le dijo no solamente fue una negativa, sino una herida directa en base de confabulación y mentira sobre la vida de David. David que le había cuidado. Y lo que Nabal le responde y le dice, ¿quién es David? Si hace el sonso. Porque la verdad le dice, yo conozco muchos siervos que están huyendo de su señor. Lo que le está diciendo es sumamente ofensivo. Primero, sos un don nadie, a vos nadie te conoce. Segundo, como vos hay un montón. Pero no uno del montón de los buenos, uno del montón de los malos. De los que están huyendo porque hicieron lo malo. ¿Te fue a pedir un poco de comida? ¿Hacía falta decirle todo eso? Hizo honor a su nombre. Y cuando vuelven y le dicen a David, David entra en furia, en enojo por la injusticia que estaba viviendo. Y dice, vive Jehová que este hombre me ha pagado mal por bien. Y empieza a hacer el descargo emocional que a veces algunos hacemos, sonríe, Jesús te ama. Pero ¿cómo puede ser? Si mientras estuve con él no le faltó nada y yo desgasté mi espada, desafilé mi espada y puse a disposición los hombres y etcétera, y arriesgué mi vida y este ingrato, este desgraciado, ahora le vamos a pedir algo, me devolvió mal por bien. Y estaba. Y los que estaban con él eran de los afligidos, de los amargados. Vos conocés más o menos los 600 que iban con David. ¿Qué le iban a decir? Estaban así afilando la espada. Vive Jehová que para mañana no le queda uno con vida a Nabal. Vamos hacia él. Ay, cómo estaba David. Estaba enojado. Porque lo que había vivido era una gran injusticia. Pero realmente, aunque Nabal hizo lo bueno, lo que estaba haciendo, lo que estaba a punto de hacer con Nabal, estaba infundado en el dolor, en la injusticia y en el enojo. Y a la luz de la palabra de Dios, tanto en el capítulo 25 de 1 Samuel como en el 26, realmente no era lo que era agradable delante de Dios. Porque dice el Señor en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ni siquiera consultó David. En definitiva, un solo hombre se lo estaba negando y estaban por morir. Un montón de hijos, un montón de criados y un montón de gente que sí estaba agradecida con él. Y en esa furia, en ese enojo, por una injusticia, iba a cometer una injusticia mucho mayor todavía. Y ahí estaba David, enfrascado en un razonamiento oscuro. Enfrascado en una mente momentáneamente entenebrecida, cansada, agotada probablemente de huir de Saúl, de vivir injusticia tras injusticia, y esta era una injusticia más. Había tocado para Saúl, había ministrado liberación a Saúl y Saúl le devolvía mal por bien y lo perseguía. Y ahora este hombre en quien él había hecho lo bueno, le había guardado, le había cuidado, le pide un poco de comida para lo suyo y era rico, tenía con qué darle y se la niega. Y él tiene un argumento conforme al mundo y dice, la venganza es correcta. Y se arma de razonamientos que son entenebrecidos, que son oscuros y que están vacías de la voluntad de Dios. Porque claramente no era la voluntad de Dios para él. Pero un criado sale corriendo. Cuando tu vida está en peligro, haces lo último, haces lo que sea. Así que sale corriendo un criado de Nabal y le va a decir a la mujer, a su esposa Abigail, y le dice, no sabes lo que pasó. ¿Pero qué pasó? El hombre estaba temblando. El mal está resuelto para nosotros y para toda la casa. ¿Pero qué pasó? Contame. Vinieron siervos de David. Vos sabés, Abigail, que David nos cuidó todo. Y el siervo le dice esto. Ellos fueron muro para nosotros. Nunca nos faltó nada. Nos cuidaron, nos guardaron. Y lo hicieron por nada. Y le vinieron a pedir algo de comida a Nabal. Y Nabal le dijo esto, esto y esto. La mujer dijo, otra vez la insensatez. No te lo puedo creer. Y empieza a accionar rápidamente. Les dice,
busquen animales y carguen con todo esto. Le prepare 5 ovejas guisadas, un montón de panes y un montón de cosas. Y ustedes vayan adelante con esto. Y yo voy a ir por un lugar que nadie me va a ver, por un camino que no es conocido, desciendo el monte y me voy a ir a encontrar con David. Y se apura, porque la vida de todos estaba en peligro. Y obra conforme a la voluntad de Dios con inteligencia divina. Hasta el momento en el cual el Espíritu Santo Dios le lleva a encontrarse con el rey David, porque Dios estaba con ella, porque sus pensamientos eran acorde a los pensamientos de Dios y del cielo. Y mira lo que dice estos versículos, sí, te los quiero leer. 1 Samuel 25. Cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno, inclinándose ante David, se postró en tierra y echándose a sus pies le dijo: que caiga sobre mí el pecado, Señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Lo primero que esta mujer sensata en Dios hace es interponerse, y en todo momento Abigail es figura de la iglesia de Jesucristo. Se interpone entre el juicio que ya estaba determinado, entre el rey David y el pueblo, el que había hecho lo malo. Y le dice, caiga, eso es lo que hace un intercesor. Caiga sobre mí este pecado, pero escucha las palabras que voy a hablar a tus oídos. Porque lo que le va a hablar no lo publica, no lo promulga. Lo que tiene que hablarle a David es para David. Y le dice, yo te quiero hablar a vos, quiero hablarte a tus oídos. Y entonces le sigue diciendo, que caiga sobre mí el pecado, Señor mío. No haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso. Está hablando de su esposo. Sonríe, Jesús te ama. No haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Y yo me imagino ahí a la mujer diciendo, Dios mío, otra vez. Él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Le está diciendo, si me lo hubiera pedido a mí. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Insisto, voy a hablar a tus oídos. No le está hablando delante de todos. Esta mujer es sensata. Dios te ha impedido de vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. En cuanto a este presente que tu sierva te ha traído, que sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Se está poniendo ella en el lugar y está pidiendo perdón en lugar del otro. Pues Jehová hará desierto una casa perdurable a mi Señor. Y está hablando de David. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y no vendrá mal sobre ti en todos tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor estará atada al haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, mientras que Él arrojará las vidas de tus enemigos como quien las tira con un cuenco de una honda. Lo que le está diciendo Abigail es contrario a lo que dijo Nabal. Nabal le dijo, vos huís de tu Señor. Y esta mujer le dice, los que sin causa se levanten contra ti y sean tus enemigos, van a caer, porque vos estás sirviendo al Señor. Le declara, le profetiza algo que es totalmente contrario. Pero atiendan a esto, les está revelando, esta mujer le está revelando la voluntad de Dios para él. Esta mujer, como lo hace Pablo con la iglesia, le está mostrando lo que Dios tiene para con su vida. Y le sigue diciendo, cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, porque la fama de David ya corría, y te establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por tu propia mano. Guárdate pues, mi Señor, y cuando Jehová haya favorecido a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y hablándole a los oídos le muestra que Dios tenía para él algo grande y que él tenía una esperanza. Él estaba esperando algo de Dios, pero que estaba a punto de arruinarlo por lo que él iba a hacer. Dios te libre de vengarte por tu propia mano. David, si hasta ahora vos te moviste esperando en lo que Dios iba a hacer, ¿cómo vas a cometer esta locura? ¿Cómo vas a derramar sangre inocente? Y se lo dice a los oídos. Y lo que dice David, y lo que le responde David, por eso la Biblia habla de un corazón como el de David, que puede recibir esta palabra de exhortación a través de Abigail. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Y reconoce que Abigail es una enviada de Dios. Y reconoce que lo que le estaba hablando venía directamente de parte del Señor.
Y le sigue diciendo, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte dado prisa y venir a mi encuentro mañana por la mañana, no habría quedado con vida Nabal ni un solo hombre. Y David recibió de su mano lo que ella le había dado. Pero subraya estas palabras: bendito sea tu razonamiento. Bendito sea tu razonamiento. La palabra de esta noche se llama benditos razonamientos. Benditos razonamientos. La manera de pensar de David. Aleluya, dáselo al rey. Dáselo al rey. Aleluya. Bendita sea tu manera de pensar. Porque la manera de pensar de Abigail transformó y determinó el destino de un rey, el rey de David. Bendito sea tu razonamiento. Porque con lo que vos estás razonando y soltándome con esta palabra, vos me liberaste de cometer una locura. Bendito sea tu razonamiento. Porque vendrá días cuando personas se van a acercar a vos más que nunca para que vos le hables de las razones de Dios y de cómo obrar y de cómo operar en una circunstancia determinada. Vendrán días cuando gente que está oscurecida por el dolor, por los deseos de venganza, de odio, de muerte, gente que muchas veces vivió mucha injusticia, gente que no vamos a culpar ni a condenar, sino que vamos a ministrar con los benditos razonamientos. Los razonamientos benditos son los razonamientos que vienen del cielo y son tan contrarios a la manera de pensar del mundo. Por un poquitito David cayó presa de ellos, pero hubo alguien que le ministró de estos benditos razonamientos y hubo un David que con corazón abierto pudo recibir y entender que la manera correcta de pensar era la de Abigail y no la del rey David en ese momento. Tu razonamiento es bendito y yo estaba por cometer una tremenda locura. Bendito sea Dios que te ha enviado. Abigail es la iglesia. Y la iglesia de Dios en este tiempo, como dice Pablo en Efesios, va a expresar la multiforme gracia y sabiduría de Dios y le dará a conocer a principado y a potestad en las regiones celestes. La sabiduría escondida desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo escribiéndole a los de Corinto en el capítulo 2 de la primera carta. Sabiduría que los príncipes de este mundo no pudo acceder, no puede tener. Porque si lo hubieran tenido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sabiduría que Dios tiene escondida y que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Benditos razonamientos con los cuales batallamos en contra de los argumentos de las tinieblas, de argumentos de oscuridad, de razonamiento satánico, en el cual mucha gente está cometiendo muchas locuras en este tiempo, vengándose por su propia mano, trayendo dolor, trayendo destrucción y trayendo muerte. Bendito sea tu razonamiento, le dijo David a Abigail. Y te digo en esta noche, iglesia, bendito sea el razonamiento de Dios a través de tu vida. Bendito sea el razonamiento del Espíritu Santo a través de tu vida. Porque Pablo dice en ese segundo capítulo de la primera carta, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando Cristo habla a través nuestro, piensa a través nuestro, alguien va a decir, bendito sea tu razonamiento, que me ha liberado de cometer una locura, que ha enderezado mi camino, aleluya, y que me ha hecho descubrir la buena voluntad de Dios para mí, agradable y perfecta. Aleluya, 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 aleluya. El razonamiento oscuro se mueve por el dolor, por lo que el diablo piensa, por la venganza, por la autosatisfacción y gratificación. Se mueve por la carne. Pero el pensamiento bendito de Dios nunca pierde de vista que hay una esperanza a la cual Él te llamó. David, no te olvides que Dios un día va a cumplir todo lo que te prometió. No sea que ese día te arrepientas de cosas que hiciste. Antes de dar un paso, acuérdate de Jehová tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre y que te ha prometido cosas tan grandes que sin ninguna duda Él va a cumplir. Acuérdate, antes de dar un paso, no cometas una locura. Lo hermoso de esto es que este pensamiento bendito fue tan bien recibido por David que modeló su manera de pensar. No lo salvó de una situación puntual, le enseñó cómo vivir. Esa es la función de la iglesia. Capítulo inmediatamente siguiente, 26 de 1 Samuel. Dios le entrega en la mano a Saúl a David. Sueño profundo cae sobre David y
los 3.000 hombres escogidos de todo Israel que habían salido para matar a David. Una vez más, Saúl pagándole mal por bien. Y David dice, ¿quién descenderá conmigo? Y uno le dice, voy yo con vos, Señor. Y entonces David va con uno de sus valientes. Y cuando están caminando en medio de todos los que duermen ahí, nadie se despierta porque sueño profundo de Dios había venido sobre todos. A la cabecera de Saúl estaba clavada su lanza, su vasija de agua. Y el que estaba al lado de David le dice, Señor, dame permiso. Y de un solo lanzazo te lo mato a Saúl. No voy a precisar dos. No le voy a errar. Con uno solo este no se levanta más. Y cuando está por agarrar, David le dice, Dios nos libre de levantar nuestra mano contra el ungido de Jehová. Dios nos libre de hacer venganza por mano propia. ¿Pero dónde lo aprendió David? Lo aprendió de la iglesia. Lo aprendió de Abigail. Lo aprendió de los benditos razonamientos que nos enseñan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces el siervo de David entiende y le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vinimos hasta acá? Agarrar la lanza, traer la vasija de Saúl y vámonos. Y cuando estaban suficientemente lejos, David empieza a gritar y a decir, Abner, jefe del ejército de Saúl, qué mal lo que hiciste, no cuidaste a tu señor. Y Abner está turbado, se levanta. ¿Quién es el que habla, el que grita? Miren la lanza del rey, su vasija no está ahí. Y Saúl es el que reconoce la voz de David y le dice, hijo mío David, hijo mío David. Estaban en una situación psicopática, bajo manipulación terrible David, impresionante. Bueno, hijo mío David, qué papá lindo. Señor, vive Jehová y vive tu alma, que si Dios te instigó en contra mío, que Dios acepte esta ofrenda. Pero si son los malignos que están con vos y te hablan mal de mí, que el mal caiga sobre ellos. Abner, jefe del ejército de Saúl, no cuidaste a tu rey, ¿qué te pasó? Lee todo lo demás entre líneas. Y estaba turbado. Y le dice, rey, acá está la lanza, Dios te entregó hoy en mi mano. Y yo, estimada, preciosa tu vida y todo lo que vos sabés que sigue después. Y Saúl le dijo, y le empieza a profetizar. Dios te bendiga, Dios cumple lo que tiene con vos. Le empieza a profetizar a David. Primero le profetiza a Abigail lo que tenía para ella. Y después al enemigo número uno de David, porque él hace lo que es acorde a la voluntad de Dios y se mueve conforme a benditos razonamientos. Su peor enemigo le profetiza lo que Dios va a hacer con él. Y él se va en paz y él se va en victoria. Dios está instalando como nunca antes en esta noche benditos razonamientos. Vamos a abrazar la manera de pensar de Dios y vamos a renunciar a los argumentos satánicos de la oscuridad, de la envidia, del enojo, del rencor, de la venganza por mano propia, porque Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y es tan real la palabra que la mujer le va a contar al otro día, vuelvo al capítulo 25, a Nabal y le dice, ¿sabés lo que pasó, Nabal? Le trata de contar el mismo día, pero estaba borracho después de la fiesta que había hecho. Lo deja hasta el otro día. Una mujer insensata lo hubiera agarrado mientras estaba tomado y le hubiera dicho, ves, tonto, mirá lo que hiciste. Esta mujer esperó para el otro día. Y cuando Nabal está sobrio, le dice, pasó esto y esto y esto y esto. Y la Biblia dice, y Nabal quedó como con su corazón duro, quedó inmóvil. Algunos maestros dicen bíblicos que le dio tipo una ACV, infarto, algo por el estilo, por la fuerte de la noticia. Y Dios le da 10 días para que él se arrepienta. Eso uno lee entre líneas. Pero al día número 10 dice la Biblia, y Nabal fue herido por Jehová y murió. Porque Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Y Él cumple su palabra. Bendito razonamiento. Que mi manera de pensar se acorde a lo que dice la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen los evangelios, lo que dice la bienaventuranza, lo que Jesús enseñó, lo que Pablo enseñó, que mi vida esté fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, porque tenemos la palabra profética más segura, que me va a pasar lo que dice acá, que está preparado para mí un futuro de gloria, que Dios tiene para mi vida una esperanza. Él nos llamó a una esperanza y mi vida se va a mover
poder, conforme a la esperanza con la cual Él me ha llamado. Aleluya, conforme a la herencia que tengo en Dios, lo que Dios preparó para mí, conforme a la grandeza extraordinaria de su poder, la cual actúa en nosotros los que creemos. A Dios sea la gloria en Cristo, en la iglesia por todos los siglos, dice esta palabra en Efesios. Amén, amén, amén. Aleluya, santo. Aleluya, hey, al Rey rendimos toda gloria.